Hay noches en las que todavía sueño con la luz amarilla de la vieja casa, con el tintinear de las copas y la sonrisa falsa de aquel que una vez me llamó viejo inútil. Ese sueño siempre termina con un pedazo de papel temblando en mis manos. 5 líneas torcidas que cambiaron mi destino para siempre. Finge que te sientes mal y sal de aquí. No sabía entonces que, aquella noche, la mano pequeña de mi nieta fue la que me sacó de la muerte y me devolvió a la vida. Y si quieres saber cómo comenzó todo, déjame contarte. Desde el taller del silencio. Las mañanas en las afueras de Valencia siempre comienzan con el olor a madera húmeda. He vivido entre ese aroma por más de la mitad de mi vida, y ahora, a mis 67 años, sigue siendo lo único que me hace sentir útil. La gente me llama Don Manuel Ortega, pero en este pequeño taller soy solo Manuel, un viejo con un martillo gastado y unas tablas que saben suspirar. Mi carpintería está justo detrás de la casa que Laura, mi hija, insiste en que hay que reparar. Dice que las paredes tienen grietas, que el techo gotea, que las puertas ya no cierran bien, pero yo pienso que solo ha envejecido, como yo. Cada mañana me siento frente a la mesa, afilo las herramientas y escucho el sonido de la sierra contra la madera. Esa sensación, ese ruido, me da la ilusión de que sigo trabajando, de que aún tengo algo que ofrecerle al mundo. Esa mañana estaba reparando un marco de madera. Algo sencillo pero lleno de recuerdos. Cuando Laura era niña, le hice uno igual para colgar un dibujo que pintó de su madre y de mí bajo un naranjo. Ese dibujo ya no existe. Mi esposa Isabel se fue hace casi 10 años. Hay tardes en que todavía me sorprendo hablándole a su sombra en la pared, y el chirrido de la sierra me parece su respiración cansada, respondiéndome desde el otro lado. Desde la sala llegó la risa de David. Alcé la cabeza, detuve la mano, y distinguí claramente el tono falso en cada jaja. La risa de quien está acostumbrado a que lo adulen, a menospreciar a los demás creyéndose generoso. David Ramírez, el esposo de Laura, un empresario exitoso, auto de lujo, corbata con perfume caro. No lo odio. Simplemente no entiendo por qué alguien que lo tiene todo necesita empequeñecer a los otros para sentirse grande. Lo oí hablar por teléfono en la sala. La voz firme, alardeando del nuevo contrato, repitiendo cifras que hacían suspirar a Laura de preocupación. Vivimos bajo el mismo techo, pero yo soy solo un adorno, como la vieja escultura de madera en la esquina, de la que todos dicen qué bonita, qué clásica, aunque nadie la toque jamás. Camila es la única razón por la que esta casa todavía late. Tiene 14 años, el cabello castaño, los ojos grandes como los de su madre cuando era joven. Le gusta sentarse en el taller, con las manos llenas de aserrín, sin miedo a ensuciarse. Le enseñé a tallar, a dejar en la madera esas líneas temblorosas que ella llama las huellas del abuelo. Cada vez que sonríe, me siento un poco menos viejo. Esa mañana, cuando di el último golpe al marco, un rayo de sol se filtró por la rendija de la puerta, iluminando el polvo que flotaba en el aire como humo. Respiré hondo y sentí paz, pero entonces la risa de David volvió a sonar, más fuerte, acompañada del tintinear de copas. Me detuve. Algo se deslizó dentro de mi pecho, una incomodidad sorda, como la madera que está a punto de quebrarse. No se oye nada, pero sabes que la grieta está ahí. Dejé el martillo, me limpié las manos con un trapo viejo y miré alrededor. Todo en este lugar era lo que quedaba de mí. La mesa, los clavos, los moldes inconclusos. A esta edad uno no necesita mucho. Solo un sitio donde el silencio no duela.
pero parecía que incluso eso me lo estaban arrebatando poco a poco. Escuché la voz de Laura desde arriba, un poco apresurada. «Papá, ven a desayunar». Respondí, «Ya voy», pero no me moví. La risa de David resonó de nuevo. Entre ese ruido, el sonido de la sierra en la mesa se volvió lo único real. Lo supe entonces, tarde o temprano, este silencio se rompería. Y quizá, a partir de ese momento, nada en esta casa volvería a estar en paz. Nunca pensé que una frase tan simple pudiera pesar tanto. Esa mañana, el sol se colaba por la ventana de la cocina, dibujando líneas largas de luz sobre la mesa de madera. Me incliné, tomé un trapo húmedo y limpié cada veta, como siempre lo hacía. Esa mesa la fabriqué con mis propias manos, en los días previos a la boda de Laura. Recuerdo que elegí una madera de grano grueso, dura, resistente al tiempo. Quería que durara más que yo, para que cuando ya no estuviera, Laura pudiera poner su desayuno sobre ella y recordar que su padre la había hecho por amor. Mientras limpiaba, con cuidado, escuché los pasos de David viniendo por el pasillo. Su perfume llegó antes que él, ese aroma dulce y pesado que nunca me gustó. «Deja eso, viejo. Esa mesa está tan vieja como tú». Detuve la mano. Quizás pasaron unos segundos, pero se sintieron como una vida entera. El goteo de la cafetera llenó el silencio, y escuché la risa incómoda de Laura. «David, por favor», murmuró como temiendo herirme, aunque su tono sonó más a disculpa que a defensa. No dije nada. Me incliné de nuevo y seguí limpiando, más despacio, con más cuidado, como si cada mancha fuera la última oportunidad de tocar el pasado. David sirvió café y me miró por encima del hombro, con una mezcla de fastidio y soberbia. Tal vez debería dejar que alguien más haga eso. A su edad, uno debería descansar. Sonreí débilmente. Hacer algo cada día me recuerda que sigo vivo. Él encogió los hombros y con esa media burla en la voz, respondió: «Pero los vivos también deben saber cuándo parar, ¿no?». Laura aspiró aire suavemente. Lo escuché, aunque no dijera nada más. El ambiente se volvió denso. Levanté la vista hacia la ventana y vi el jardín trasero, donde Isabel, mi esposa, solía plantar lavanda. Cada verano, el aroma púrpura llenaba el sendero. Ahora solo quedaban tallos secos, como yo. No muertos del todo, pero sin nadie que los regara. Terminé de limpiar y dejé el trapo sobre la mesa. La superficie brillaba con la luz tenue, reflejando un brillo apagado. Pasé la mano por encima, áspera, como la piel de un anciano. Recordé claramente el día que la construí. Laura tenía 19 años, vestía una bata blanca y el cabello recogido. Me dijo: «Papá, cuando me case, quiero una mesa como las tuyas». Trabajé una semana entera sin dormir. Cuando la entregué, grabé en la parte inferior 3 palabras: «Para Laura, con amor eterno». Y ahora, me dicen que no la toque más. Después de que David salió de la casa, Laura se acercó con una taza de café frío. «Papá, no le hagas caso». Asentí sin mirarla. Entendía que estaba atrapada entre 2 mundos, entre el amor de hija y el deber de esposa, entre el pasado y el presente. Pero había algo que ella no comprendía. Cuando a un hombre lo consideran inútil en su propia casa, no necesita consuelo. Solo necesita silencio para conservar el último resto de su dignidad. Volví al taller. La luz allí era diferente, suave, verdadera. El olor de la madera recién cortada me golpeó, trayendo de vuelta los días en que Isabel se asomaba a la puerta para llamarme a comer. Me senté, las manos temblando levemente. No por la edad, sino por algo nuevo: la vergüenza. Yo, Manuel Ortega,
que alguna vez construí casas, mesas y crié a una hija. Ahora solo tenía las risas despectivas resonando en mi propia cocina. El trapo húmedo seguía sobre la mesa, con una punta colgando hacia el suelo. Las gotas de agua caían una a una, rítmicas, sonando como el tic-tac de un reloj que contaba atrás en la vieja habitación. Las observé caer y pensé en silencio. Quizás algún día también me borrarán de esta casa, igual que el polvo que esta mañana intenté limpiar. La noticia de la cena me llegó como un soplo de aire frío en pleno verano. David lo anunció durante el almuerzo, con una voz llena de entusiasmo. Este viernes cenamos con los inversores de Monterrey. Será grande, Laura. Tenemos que lucir bien. Me miró al decir la última frase, con una sonrisa cortés pero con esa mirada que pasa por encima de uno, como si yo fuera un adorno que había que mover temporalmente para no estorbar. Laura empezó a planearlo todo de inmediato. Hizo listas, llamó para ordenar flores, revisó los platos. Cada vez que pasaba cerca de mí, decía, «Papá, el mantel blanco, ¿dónde lo guardaste?» O, «Papá, no uses esa camisa vieja el viernes, por favor». Sabía que no lo hacía con mala intención. Solo temía que su esposo o los socios la juzgaran. Temía que yo le causara vergüenza. Pero esas palabras, aunque suaves, cortaban como una hoja delgada. Escuché a David hablando por teléfono casi todo el día. Su voz resonaba desde la sala, entre risas y el tintinear de copas. Sí, Monterrey invierte fuerte. Cerramos trato el viernes. Haré una cena impecable. Impecable, perfecta. Una palabra que le gustaba mucho, pero que nunca aplicaba a los demás, solo a sí mismo. Intenté ayudar a poner la mesa, pero Laura me detuvo. «Papá, descansa. Ya contratamos servicio de catering». Me quedé quieto. Parecía que en esta casa ya todo lo hacía otra persona, salvo una cosa. Yo tenía que aprender a quedarme al margen. Camila estaba sentada en los escalones, girando entre los dedos un pedazo de madera que le había dado el día anterior. Permanecía callada, pero su mirada me observaba con una comprensión que dolía. «Abuelo», preguntó en voz baja, «¿no te gusta David, verdad?» Sonreí. Le revolví el cabello. «No se trata de gustar, hija. A veces hay personas que hacen mucho ruido, y el silencio ya no tiene espacio». Camila no dijo más, solo asintió. Sus ojos tan claros y maduros para su edad me hicieron sentir visto, comprendido, más de lo que cualquiera había hecho en años. 2 días antes de la cena, la casa olía a perfume, a comida y a prisa. Me quedé en la puerta del taller mirando cómo Laura colocaba flores en un jarrón, mientras David revisaba el vino. Todo se movía con la precisión de una obra teatral en la que yo no tenía papel. Mi hija vestía una blusa blanca, el cabello recogido, el rostro cansado. Me acerqué despacio y le pregunté, «¿Necesitas ayuda?» Ella negó con la cabeza sin apartar los ojos del jarrón. «Solo intenta verte bien, ¿sí?» La frase era simple, pero en mis oídos sonó como una advertencia. «No nos avergüences». Asentí y sonreí débilmente. Cuando Laura se fue, toqué uno de los pétalos de rosa que acababa de colocar. Una gota cayó sobre mi mano. No supe si era rocío o una lágrima. Esa noche me quedé solo en el taller, con la luz tenue, escuchando las voces que venían de la casa. Oí a David hablar de su empresa, a Laura reír en el momento justo, y a los halagos que volaban de un lado a otro. Todos esos sonidos llegaban hasta mí como si vinieran de una casa ajena. Mi pequeño taller de carpintería era un mundo aparte. Polvo, olor a resina, y el pulso de mi propio corazón marcando el ritmo de los golpes de martillo. Afuera hablaban de ganancias y reputaciones,
Aquí yo hablaba con la madera, con cosas que nunca traicionan. Cuando levanté la vista, vi mi reflejo en el cristal de la ventana. Un hombre de cabello blanco, con la camisa manchada de aserrín, de pie en medio de un taller oscuro. Entonces lo entendí. Me había convertido en un extraño dentro de mi propia casa. Y esa soledad ya no era solo silencio, era una separación total, como la madera y la piedra, como dos mundos destinados a no tocarse jamás. Esa noche, la casa brillaba como un restaurante de lujo. El olor del vino, el perfume y la carne asada se mezclaban en un aire denso, casi artificial. Me senté al extremo de la mesa, en el lugar que Laura había preparado para mí. No tan lejos como para parecer olvidado, pero tampoco tan cerca como para pertenecer al centro de la escena. La luz del candelabro caía sobre las copas de cristal, haciendo que brillaran como la superficie de un lago, fría y profunda. David apareció como un actor entrando en su propio escenario. El traje impecable, los zapatos relucientes, la sonrisa ensayada. Siempre pensé que, si usara la mitad de esa elegancia para tratar bien a los demás, quizá yo no me sentiría tan ajeno en mi propia casa. Laura caminaba a su lado, con un vestido azul oscuro y el cabello recogido. Estaba hermosa, pero tensa. Sus ojos se movían hacia David una y otra vez, como si esperara una señal suya. Camila no tenía permitido asistir. Se había quedado arriba con sus libros y el perrito, aunque sabía que estaría sentada en las escaleras, escuchando cada sonido. Los dos invitados de Monterrey llegaron entre risas y apretones de manos. Hablaban alto, reían más alto todavía, y David se unió a ellos con esa familiaridad forzada de quien quiere ser admirado. Yo solo sonreí, asintiendo cuando me presentó. Mi suegro, don Manuel Ortega, dijo con voz segura. Un hombre sencillo, pero trabajador. Respondí con un apretón de manos leve, y luego guardé silencio. Ya no tenía energía para explicar que detrás de esa sencillez había toda una vida que se había ido borrando poco a poco. La cena comenzó. Sonaban los cubiertos, el tintinear de las copas, las carcajadas de David llenándolo todo. Hablaba de contratos, del futuro, de una familia modelo. Miré a Laura. Sonreía con esfuerzo, la mirada fija en su copa. Reconocí esa sonrisa, la de quien teme que algo se rompa. A mitad de la cena, uno de los inversionistas, don Carlos, lo recuerdo, apoyó la mano sobre la mesa y comentó: «¡Qué hermosa mesa! Parece hecha a mano». Levanté la cabeza sorprendido. David rió, reclinándose en su silla. Es una reliquia, hecha por mi suegro cuando aún no existía maquinaria moderna. Las risas explotaron alrededor de la mesa, altas, repetidas, como si hubiera contado el mejor chiste de la noche. Laura también rió, aunque vi temblar sus labios. Yo, por mi parte, reí. Nadie notó cuánto me pesó esa risa. Sonó como el crujir de la madera al partirse, un sonido leve, pero que anuncia una grieta que nunca sanará. Miré la superficie de la mesa, donde la luz caía, resaltando las vetas que yo mismo había tallado. Cada línea era un recuerdo, cada arañazo, un año de mi vida. Esa mesa había sido mi regalo de bodas para Laura, la bendición de un padre que no tenía nada más que sus manos. Y ahora era el motivo de burla en la cena de unos desconocidos. David levantó su copa. Por la familia. Le seguí el gesto, sonriendo otra vez, para que nadie notara el leve temblor en mi mano. Las copas chocaron, y el sonido metálico se quedó flotando en el aire. Miré a mi alrededor y comprendí. Estaba entre gente que llevaba mi apellido, en una casa con mi nombre, y sin embargo, ya nada ahí me pertenecía. Cuando la cena estaba por terminar,
Carlos comentó: «Su suegro tiene buena mano. El trabajo es fino». David respondió de inmediato sonriendo: «Sí, pero ya no trabaja. Las máquinas hacen todo mejor ahora». Esta vez no reí, solo miré el vino en mi copa, el reflejo rojo tiñendo un rostro que ya ni yo reconocía. Y en ese silencio interior, oí la voz antigua de Isabel resonar en mi memoria: «Manuel, el orgullo también necesita silencio para doler». Lo entendí. Y en ese silencio supe que aquella noche no pasaría como las demás. Era la noche en que la humillación tomaba forma, y tenía el rostro de mi propio yerno. Después de la cena, la casa se hundió en ese silencio pesado que queda tras los halagos falsos y las risas gastadas. Todos pasaron al salón. Me senté en el sillón del fondo, cerca de la ventana, donde el aire nocturno del jardín se colaba trayendo un leve aroma a lavanda que aún sobrevivía entre las sombras. La luz de las lámparas se reflejaba en la copa de cristal que David sostenía, iluminando su rostro. Satisfecho, autosuficiente y con una peligrosidad apenas disimulada. «Pruebe esto, suegro», dijo con una voz tan dulce que obligaba a desconfiar. «Es caro, pero bueno para la salud». Vertió té verde en una taza frente a mí. El vapor se elevaba como humo. Nunca me gustó el té verde. Siempre me recordaba a los amaneceres en el hospital con Isabel. Ese olor amargo y frío, como si uno bebiera tristeza. Pero no quería incomodar a Laura. Así que sonreí. «Gracias», murmuré tomando la taza. De pronto, Camila salió de la cocina. Llevaba la misma camiseta con la mancha de pintura que yo le había dejado el día anterior. Sus ojos se posaron en la taza, luego en mí, con una expresión de inquietud. Susurró apenas audible: «Abuelo, mejor café». Me quedé inmóvil. Su voz temblaba, no con el miedo del que ha sido reprendido, sino con el miedo del que sabe algo. «¿Por qué, hija?», pregunté despacio. Camila apretó los labios. No respondió. Desde la distancia vi a Laura limpiando el mostrador de la cocina. Me levanté con la excusa de servirme café. Al abrir el armario entre los frascos perfectamente alineados de especias, vi uno pequeño de vidrio, sin etiqueta, con la tapa floja. Dentro había un polvo blanco, fino, apenas apelmazado en las esquinas. Lo tomé. La luz reflejada en el cristal le daba un brillo opaco, metálico. «¿Qué es esto?», pregunté. Laura giró enseguida. Su voz fue rápida, ligera, casi forzada. «Azúcar glass, papá, para el postre». Sonrió, pero sus ojos evitaron los míos. Dejé el frasco sobre la repisa. No dije nada. Hay cosas que no necesitan respuesta para saberse falsas. Volví al salón. David seguía riendo, hablando con los invitados. «En Japón este té cuesta el doble», decía, mientras revolvía mi taza con una cucharilla como si fuera parte de un ritual. Luego la empujó hacia mí. «Vamos, pruébelo». El aroma subió con fuerza. Áspero, amargo, un poco químico. Probé apenas un sorbo, y la punta de la lengua se me entumeció. Tenía un gusto metálico, como agua con monedas. Dejé la taza sobre la mesa y sonreí débilmente. «Está fuerte», murmuré. David rió y me dio una palmada en el hombro. «Es cuestión de costumbre». Asentí, pero dentro de mí algo comenzó a tensarse. No por el té, sino por la mirada de Camila, parada en la puerta de la cocina, las manos aferrando su camiseta. Me observaba sin pestañear, con una súplica muda en los ojos. Me dije que tal vez imaginaba cosas, que estaba cansado, que la soledad puede torcer la mente y volverla desconfiada. Pero al mirar la superficie del té, vi el líquido girar lentamente, formando un remolino oscuro, un ojo que me observaba desde el fondo de la taza, y un escalofrío me recorrió la espalda.
En mi mente apareció la imagen de Isabel en la cama del hospital, su mano apretando la mía. Manuel, si algo huele a miedo, no lo ignores. Dejé la taza sobre la mesa. Afuera, el viento agitó el jardín y el candelabro tembló suavemente. Nadie lo notó. Mi pesadilla acababa de comenzar, con una taza de té amargo que aún no había terminado de beber. Cuando las historias de la cena empezaron a repetirse, yo ya estaba cansado de las risas falsas, de las luces demasiado brillantes, de la manera en que hablaban del dinero como si fuera una forma de fe. David seguía contando anécdotas, copa en mano, con el rostro encendido por la euforia. Los inversores están encantados, decía, su voz llenando la habitación. Todo saldrá perfecto. Yo permanecía en silencio, observando el rastro seco del té en mi taza. El sabor metálico aún persistía en mi lengua. Desagradable, obstinado. Laura iba de un lado a otro, sirviendo vino, sonriendo con esfuerzo. Y yo, invisible, era una sombra más entre los muebles. Entonces sentí algo rozar mi mano bajo la mesa. Un pequeño papel doblado en 4. Lo abrí con cuidado. La letra era apresurada, inclinada, casi temblorosa. Finge que te sientes mal y sal de aquí. Levanté la vista. En el lado opuesto de la mesa, Camila estaba sentada entre los dos invitados, las manos sobre las rodillas, la cabeza baja, pero sus labios temblaban. Alzó los ojos, me miró y negó despacio, con una súplica silenciosa. Un frío seco me atravesó el pecho. Las voces alrededor se hicieron lejanas, distorsionadas. Finge que te sientes mal y sal de aquí. Mi nieta intentaba decirme que algo andaba mal. Respiré hondo y procuré parecer tranquilo. Laura, dije con la voz un poco temblorosa. Me siento un poco mareado. Todas las miradas se volvieron hacia mí. David ladeó la cabeza, su sonrisa intacta. ¿Ahora? Hace un minuto estabas perfecto. ¿Debe de ser la presión? Respondí, llevándome una mano al pecho. Laura se acercó de inmediato, preocupada. Te acompaño, papá. Pero David levantó la mano, con un gesto suave y a la vez firme. Déjalo descansar. No hace falta interrumpir la cena. Su tono era amable, pero su mirada, una advertencia. Laura se detuvo mirándome con impotencia. Asentí forzando una sonrisa. Estoy bien, hija. Solo necesito un poco de aire. Me levanté. Durante unos segundos todos me observaron, y luego volvieron a sus copas, a sus risas, a sus historias. El ruido regresó, como si nada hubiera ocurrido. Me dirigí hacia la puerta. En el pasillo, una mano pequeña tomó la mía. Camila, vamos, abuelo. Ahora, susurró. Apreté su mano. Estaba fría, húmeda de sudor. Salimos de la casa. Afuera, la lluvia comenzaba a caer, fina, constante. Las gotas resbalaban por las ventanas como hilos de vidrio. Me giré un instante. A través del cristal vi a David levantando su copa y brindando con los invitados. La luz dorada iluminaba su rostro, y por primera vez lo vi sin disfraces. No era una sonrisa, era una máscara. Camila tiró de mí. «Apúrate, abuelo», murmuró la voz quebrada. Sentí su respiración acelerada junto a mí. No pregunté nada. Corrimos hasta la camioneta. El viento helado golpeándonos la cara. Mis manos temblaban mientras abría la puerta. Una mezcla de miedo y rabia me sacudía el cuerpo. Solo una idea fija martillaba en mi mente. Algo terrible había sido planeado para mí. El motor rugió. Miré por el retrovisor. Bajo la lluvia, David seguía de pie en la ventana, copa en mano, su sonrisa congelada. Levantó la copa, como si brindara por mi partida. Aparté la vista. La mano de Camila seguía aferrada a la mía. Su voz tembló. Casi un sollozo.
Te lo juro, abuelo. Él quería hacerte daño. No respondí. Solo miré hacia el camino mojado que se extendía frente a nosotros, el corazón golpeando en el pecho. Entre el ruido de la lluvia, aún podía escuchar la voz de David en mi memoria, riendo, pronunciando esas dos palabras vacías, familia modelo. Y entonces lo entendí. A veces, eso que la gente llama familia no es más que una máscara para ocultar el mal que habita dentro de su propia casa. La lluvia golpeaba el parabrisas como si fueran agujas de metal, rápida, insistente. El limpiaparabrisas barría las gotas una y otra vez, pero el camino seguía borroso, perdido entre la neblina y el reflejo de los faros. Conducía sin rumbo, mis manos temblaban, no por la edad, sino por ese miedo antiguo, primitivo, el miedo de sentirse casado en la propia vida. Camila iba a mi lado, abrazando con fuerza su pequeña mochila. Permaneció en silencio un buen rato, hasta que su llanto rompió el aire húmedo dentro de la cabina. No dije nada. Solo extendí la mano y la apoyé sobre su hombro. «Cuéntame, hija», le susurré. «Dime qué pasó». Ella sollozó, respiró con dificultad y habló entrecortando las palabras. «Anoche lo escuché. Estaba hablando por teléfono. Decía que todo parecerá un infarto, que el seguro lo cubriría. Sentí que la sangre se me helaba, no solo por la lluvia. ¿Estás segura, Camila?» «Sí», asintió una y otra vez, las lágrimas mezclándose con el cabello. «Y también vi un frasco con un polvo blanco. En el cajón del escritorio había una nota. Decía dosis, viernes por la noche». Respiré hondo, tratando de mantener el aire en los pulmones. Las piezas sueltas que rondaban en mi cabeza. El té amargo. La mirada asustada de Camila. La respuesta apresurada de Laura. Encajaron de golpe en una imagen clara. Brutal. Él lo había planeado. Con cuidado, con precisión. Y yo, el viejo idiota que pensaba que solo eran palabras crueles, había estado caminando al borde del abismo sin saberlo. Camila abrió la mochila y sacó su teléfono. La pantalla iluminó su rostro, pálido, tembloroso. Buscó una foto y me la mostró. En ella se veía el frasco de vidrio, y junto a él, el papelito con la frase escrita a mano. Dosis, viernes por la noche. La miré durante mucho tiempo, hasta que todo se volvió borroso por las lágrimas. «¿Por qué lo hiciste, hija?» «Porque algo me dio miedo», susurró. «Y porque pensé, si te pasaba algo, nadie me creería». Me volví hacia ella. Tenía 14 años, la cara empapada de lluvia y lágrimas, las manos temblando mientras sostenía el teléfono con fuerza. Sentí el corazón apretarse, como si algo me desgarrara desde dentro. La atraje hacia mí y la abracé. Lloraba con el pecho entrecortado, los hombros estremeciéndose bajo mis manos. El olor de su cabello se mezclaba con el de la lluvia y la madera húmeda de mi chaqueta. No dije nada, solo le di palmaditas en la espalda, como si ese gesto pudiera espantar una pesadilla que ya había comenzado. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Miré por el parabrisas. Las luces de la calle se reflejaban sobre el asfalto, deformadas, como recuerdos que se resisten a desaparecer. Susurré. «Te tengo, hija. No te soltaré». Camila levantó el rostro, los ojos rojos hinchados. «¿A dónde vamos, abuelo?» Miré el camino frente a nosotros, una hilera de luces perdidas en la oscuridad. «No lo sé», respondí. «Solo lejos». El silencio llenó el coche. Solo se oía la lluvia y el motor. Y comprendí que en ese momento ya no quedaba nadie más. No había familia modelo, ni casa, ni cenas elegantes. Solo nosotros dos, y una verdad desnuda.
El único amor que quedaba en mi vida era el de la niña que temblaba a mi lado. Apreté el volante. El sudor y la lluvia me resbalaban por las manos. Por el retrovisor vi la casa hacerse pequeña, las luces amarillas desvaneciéndose entre la tormenta. No sabía qué habría más adelante, pero por primera vez en muchos años me sentí vivo. Vivo en el miedo, en el amor y en la decisión de no permitir que nadie más nos borrara del mundo. Llegamos a Valencia cuando apenas amanecía. La calle estaba empapada. El aire traía olor a gasolina y a sal del mar lejano. Aparqué la vieja camioneta en un callejón angosto. El motor tosió un par de veces antes de morir. Camila dormitaba a mi lado, la cabeza apoyada en mi hombro. No habíamos parado en toda la noche. No sabía exactamente a dónde ir, pero recordé a una persona, doña Fátima Navarro. Años atrás, cuando perdí el derecho de heredar mi antiguo taller de carpintería, por un error en los papeles, fue ella quien me ayudó a ganar aquel pequeño juicio. No aceptó dinero, solo me dijo: «Don Manuel, la justicia existe, pero hay que tocar fuerte para que te abra la puerta». Entonces me reí, sin imaginar que llegaría el día en que tendría que buscarla de nuevo, y por algo mucho más grave. Llegamos a su oficina a las 8 de la mañana. Un cartel discreto decía: Navarro & Asociados, Derecho Civil y Familiar. Entré. El aire olía a café recién hecho y a papel, una mezcla que por alguna razón me dio una paz extraña. Fátima levantó la vista de entre sus expedientes. Sus ojos se abrieron primero con sorpresa y luego con preocupación al ver a Camila, empapada, con la cara pálida por el cansancio. «Don Manuel, por Dios, ¿qué ha pasado?», le conté. Todo. La cena, el té, la nota, la huida. Ella escuchó sin interrumpirme, asintiendo, tomando apuntes. Cuando le mostré la foto en el teléfono de Camila, sus ojos se endurecieron, fríos como acero. «Esto es grave», murmuró. Apenas dijo eso, se escucharon golpes en la puerta. 2 hombres de civil entraron. Uno de ellos mostró una placa: «Policía local». «Tenemos orden de traslado. El señor Manuel Ortega está bajo observación psiquiátrica. Solicitado por su familia». Camila me apretó la mano, los ojos abiertos de par en par. Me levanté, la voz quebrada. «¿Qué dice? Yo no estoy loco». El otro agente dio un paso al frente, con tono suave pero firme. «Por favor, don Manuel, será rápido». Antes de que pudiera responder, Fátima se puso de pie, rodeó el escritorio, y su voz llenó la oficina con filo de cuchillo. «Cualquier intento de trasladarlos será ilegal. No tienen jurisdicción sin orden judicial y sin evaluación médica previa». Los policías se miraron entre sí, dudando. Ella continuó, esta vez más baja, pero con una autoridad que helaba el aire. «En este momento el señor Ortega es víctima potencial de un intento de homicidio. Tengo pruebas digitales y el testimonio de una menor». El silencio se volvió pesado. Uno de los agentes quiso decir algo, pero terminó asintiendo. Se retiraron despacio. La puerta se cerró, dejando en la habitación solo el sonido de mi respiración agitada y la mano temblorosa de Camila en la mía. Fátima me miró. Su expresión era dura, pero sus ojos transmitían algo parecido a ternura. «Don Manuel, de ahora en adelante, no está solo». Tomó su abrigo y nos indicó que la siguiéramos. Subimos a su coche, un sedán plateado ya viejo. La ciudad despertaba. El sol se reflejaba en los edificios de cristal, volviendo todo un espejismo brillante. Apoyé la frente contra la ventana, mirando a la gente pasar, y pensé, entre esta multitud, ¿cuántos vivirán con un miedo que nadie les cree? El coche se detuvo en el centro. Nos llevó a un edificio pequeño, 3er piso. Su oficina secundaria.
Un sitio seguro, dijo. Era una habitación sencilla, con un sofá gastado, una cafetera y una ventana desde la que se veía el bullicio de la ciudad. Camila se dejó caer en el sillón. Sus ojos seguían cansados, pero ya no tenían el mismo terror. Miré a mi alrededor, luego a Fátima. «Gracias», dije. La voz ronca. Ella negó con la cabeza. «Gracias a su nieta, don Manuel. Ella fue más valiente que muchos adultos». Volté hacia Camila. Estaba recostada, con los ojos cerrados, respirando más tranquila. En ese momento lo supe. Por primera vez en muchos años, tenía una aliada verdadera. No era de mi familia, ni compartía mi sangre, pero aún creía en la justicia. Y con esas dos mujeres, una niña temblorosa y una abogada curtida por la vida, sentí que, aunque el miedo seguía vivo, yo acababa de dar mi primer paso fuera de la oscuridad. Nunca había visto a una mujer trabajar con tanta rapidez y frialdad como Fátima Navarro. En solo unas horas después de que llegáramos a su oficina, ya había contactado a un amigo suyo dentro de la policía y concertado una cita con el comandante Ríos, jefe de la unidad de investigación del distrito de Valencia. Era un hombre alto, de cabello gris, con una voz grave como el sonido de una sierra cortando madera. Cuando entró, tuve la sensación de estar viendo una parte de la justicia, no brillante, sino real. «Señor Ortega», dijo al estrechar mi mano, «la licenciada me ha contado todo. Necesitamos pruebas sólidas si queremos mover esto». Asentí sin atreverme a creer que aquello que Camila y yo traíamos, una foto y un trozo de papel tembloroso, pudiera ser el punto de partida de una investigación. Fátima abrió su laptop y mostró todo en la pantalla. Primero, el contrato del seguro de vida. Señaló la esquina inferior, escaneada de un documento antiguo. Explicó. Él usó una copia vieja de su firma. Miré esa firma. Mi nombre, mi trazo, pero puesta al servicio de quien había intentado matarme. Qué extraño pensar que con solo una hoja de papel, alguien podía convertirte en cómplice de tu propia muerte. Ríos asintió y señaló otro archivo. Las transferencias. En la pantalla corrían números interminables, transferencias sucesivas hacia una cuenta bajo el nombre Rivera Holdings, registrada en Miami. En total, casi $500,000. «Una empresa fantasma», dijo Fátima. «Solo existe en papel». Sentí un peso en el pecho. David, mi yerno, había planeado todo. El contrato falso, la cuenta inexistente, incluso la ruta del dinero después de mi muerte. Cada paso era un plano meticuloso hacia mi desaparición. No supe si sentir más miedo o asco. Ríos me miró con seriedad. «Tenemos una grabación también». Hizo una seña a un oficial. En la pantalla apareció la cocina de mi casa. La luz amarillenta del techo, inconfundible. La cámara de seguridad que David había instalado para proteger la propiedad. Lo vimos entrar, abrir el armario, sacar el frasco de polvo blanco. Vertió una porción en la caja del té, cerró con cuidado, limpió el exceso. Cada movimiento era pausado, exacto, como quien prepara un remedio común. Solo que ese remedio era para mí. Sentí la garganta seca. Mis labios se movieron sin producir sonido. Fátima puso una mano en mi hombro y susurró. «Ya no puede esconderse. Tenemos la verdad». Ríos asintió. Luego se volvió hacia mí. «¿Desea que contactemos a su hija?» Guardé silencio unos segundos. La pregunta pesaba más que cualquier prueba. Finalmente respondí. «Sí, pero háganlo con cuidado. Ella no sabe la mitad de esto». Por la tarde, Fátima llamó por videoconferencia a Laura. Yo estaba a su lado. Cuando su rostro apareció en la pantalla, tenía los ojos hinchados y la voz temblorosa, al borde del colapso.
Papá, David dice que te volviste loco. ¿Y tú qué crees, hija? Le pregunté con calma. Laura rompió a llorar. Y luego, incapaz de seguir callando, lo confesó todo, que en los últimos meses David la había obligado a firmar papeles, diciendo que eran actualizaciones del seguro, por seguridad financiera. Que cada vez que dudaba, él la amenazaba con quitarle la custodia de Camila. Tenía miedo. Papá, dijo entre sollozos. Pensé que si lo obedecía, todo se calmaría. No respondí, solo la miré. En sus ojos rojos vi reflejada a Isabel, la misma mezcla de fragilidad y arrepentimiento. Toda la ira dentro de mí se disipó, dejando solo un cansancio profundo hasta los huesos. Te perdono, hija, murmuré. Pero ahora tienes que ser fuerte. Por ti, por Camila. Del otro lado de la pantalla, Laura asintió, cubriéndose la boca, llorando sin control. Fátima me miró, asintiendo también, como si entendiera que ese momento no era solo perdón, sino el primer paso hacia la liberación. Me levanté y fui hacia la ventana. Afuera, el cielo se había vuelto gris, y una llovizna fina comenzaba a caer. Respiré hondo. El aire frío me llenó los pulmones con ese olor familiar a madera mojada. Por primera vez en muchos días, ya no sentí miedo. En su lugar, una certeza clara se formó dentro de mí. Si el mal ya había sido desenmascarado, entonces mi silencio no sería resignación, sería parte de la justicia. La sala del tribunal era fría, como una capilla que había perdido la fe. La luz blanca del techo caía sobre los rostros tensos, iluminando la larga fila de bancos donde estábamos sentados. Podía oler el metal del barandal frente a nosotros, ese olor seco y cortante, como esta mañana sin alma. Fátima estaba a mi lado, ajustando los documentos, con el semblante sereno pero los ojos afilados como cuchillas. Laura se encontraba al otro extremo, la cabeza inclinada. Camila entre ambas, con las manos pequeñas apretadas en el regazo. Y entonces él entró. David Ramírez, el traje oscuro, la camisa blanca perfectamente planchada, el cabello peinado hacia atrás, esa sonrisa fina y falsa. Parecía asistir a una reunión de negocios, no a un juicio. Cuando su mirada cruzó la mía, todavía llevaba en ella un dejo de desprecio. El mismo con que una mañana me dijo, «Esa mesa está tan vieja como usted». Yo solo lo miré de vuelta. Ya no había ira, solo una extraña sensación de vacío, como mirar un objeto roto que uno conserva para que nadie más se lastime con sus restos. El juez habló con voz firme. Caso número 247-2025. El Estado contra David Ramírez y Esteban Herrera, acusados de intento de homicidio y fraude financiero. David levantó la cabeza, con esa sonrisa que no se despegaba de su rostro. Solo quería proteger a mi familia. Escuché a Camila aspirar aire bruscamente, como si se le quebrara algo por dentro. Laura agachó aún más la cabeza. Sus hombros temblaban. Fátima se puso de pie, ajustó el micrófono. Proteger no es envenenar, señor Ramírez. La defensa tiene una palabra muy distinta para eso. Abrió su computadora portátil y proyectó el video en la pantalla grande. La imagen de mi cocina apareció. El armario, el frasco de polvo blanco. La mano de David abriendo la tapa, vertiendo cucharadas lentas y exactas. Toda la sala quedó en silencio. Solo se oía el sonido metálico de la cuchara golpeando el vidrio, rítmico, mecánico, sin alma. Luego vino la grabación. Su voz inconfundible. Todo parecerá un infarto, el seguro cubrirá todo. Nadie habló. Laura se cubrió el rostro sollozando. Camila escondió la cara en mi hombro, temblando. Le puse la mano en la espalda. No lloré.
Solo sentí como si alguien me arrancara la piel, capa por capa, del corazón. Cuando el video terminó, Fátima dijo con voz firme: «Tenemos pruebas químicas del arsénico encontrado en la cocina del acusado, además de transferencias directas a Rivera Holdings». David se recostó en la silla, el rostro endurecido, intentando recuperar su sonrisa. «Eso no prueba intención, solo negocios». El juez lo miró fijamente. Negocios que incluían la muerte de su suegro. Un murmullo recorrió la sala. Ríos, el comandante de la investigación, se levantó a declarar. Describió todo con precisión. El contrato falso, la firma escaneada, la llamada grabada, las transferencias. Cada palabra suya caía como un martillazo, lento, implacable. Cuando terminó, vi a David girar la cabeza. Por primera vez, el miedo le asomaba en los ojos. Aquel hombre que una vez me dijo que debía saber cuándo detenerme, ahora buscaba un respiro que no encontraba. Fátima concluyó: «El señor Ortega no busca venganza, busca verdad. Y la verdad está aquí, grabada, firmada y depositada en cada prueba». El juez hizo una señal al secretario. 3 golpes del mazo resonaron en la sala. «Este tribunal declara culpables a los acusados. Sentencia: 23 años de prisión sin derecho a libertad condicional». El sonido fue breve, pero dentro de mí retumbó como un trueno. Laura se desplomó sobre la mesa, llorando. Camila me abrazó, la cara empapada. Yo no lloré. Miré a David, esposado, inclinando la cabeza mientras lo conducían fuera. Por un instante cruzó mi mirada. Ya no quedaba soberbia, solo vacío. No dije nada. Lo observé desaparecer tras la puerta de hierro. Dentro de mí no había triunfo, solo silencio. Aquel que una vez me llamó viejo inútil, ahora era llevado como un objeto roto de su propio crimen. Y en ese momento entendí algo. A veces la justicia no te devuelve nada. Solo limpia el aire para que los que siguen vivos puedan volver a respirar. Ha pasado un año desde que el juicio llegó a su fin. La vida de Camila y la mía cabe ahora en una pequeña casa junto al lago Albufera, donde la niebla cubre el agua cada amanecer y las gaviotas nos despiertan con su canto. La gente de aquí lo llama Lago de la Paz. No sé qué forma tiene la paz, pero cada mañana, cuando abro la puerta del taller y escucho las olas suaves golpeando el muelle de madera, pienso: tal vez sea así, sencilla, silenciosa y real. Nuestra casa está al borde de un camino empedrado. He reconstruido un taller de carpintería, pequeño, apenas lo suficiente para unas cuantas mesas y sillas. Trabajo con madera de pino local, suave, resinosa, fácil de tallar. Le enseño a Camila los primeros cortes de la sierra, igual que le enseñé a su madre cuando tenía 10 años. Pero a diferencia de Laura, Camila no solo aprende, pregunta, mucho, y con una curiosidad profunda, como si quisiera comprender el alma de cada trozo de madera. Laura vive ahora en León, trabaja en una librería antigua. Hablamos por videollamada cada fin de semana. Su rostro ya no muestra miedo, y su sonrisa ha dejado de ser forzada. Una vez me dijo: «Papá, ya no sueño con esa casa». Sonreí. Hay heridas que solo el tiempo y la verdad pueden sanar. Y creo que Laura finalmente está encontrando el camino de regreso hacia sí misma. En la pequeña sala de mi casa, sobre la pared encalada, cuelgan las 2 únicas cosas que he conservado durante este año. La primera es un dibujo de Camila, 3 personas tomadas de la mano bajo un cielo dorado. Le pregunté por qué había dibujado el sol tan grande, y me respondió riendo: «Porque la luz siempre vuelve, abuelo». La segunda, justo al lado, es el papel original.
aquel pedazo tembloroso que una noche de lluvia escondió en mi mano, con su letra infantil. Finge que te sientes mal y sal de aquí. Lo enmarqué entre dos placas de vidrio, con un marco de pino que yo mismo fabriqué. Debajo grabé una pequeña inscripción, la nota que me devolvió la vida. Cada vez que miro ambas cosas juntas, un dibujo que representa la esperanza y un papel que representa la vida. Siento que todo el dolor, la humillación y la pérdida han sido redimidos, no porque los haya olvidado, sino porque entiendo que se transformaron en testigos de nuestro valor. Cada tarde, Camila baja al muelle a alimentar a los patos, mientras yo preparo café y me siento en el porche a ver cómo el sol se refleja sobre el lago. El viento trae olor a hierba mojada y risas de niños que juegan a lo lejos. A veces cierro los ojos y juro oír a Isabel llamándome desde algún rincón del tiempo. Suave, en paz, Camila suele venir corriendo. Se sienta a mi lado, apoya la cabeza en mi hombro. ¿Eres feliz, abuelo?, me pregunta. Le respondo, sí, hija, más de lo que imaginaba. Entonces toma su cuaderno y con un lápiz dibuja rápido. Yo, ella y Laura, de pie junto al lago, tomados de la mano. En su dibujo no hay sombras, solo luz extendiéndose hasta el horizonte. Miro esa imagen y siento los ojos húmedos, pero el corazón ligero, como el viento sobre el agua. Sé que, aunque el mundo olvide nuestra historia, no necesito que nadie la recuerde. Porque en esta casa, junto al lago, hemos aprendido a creer de nuevo, a creer en la verdad, en los lazos que nos sostienen, y en que incluso en la oscuridad más profunda, una pequeña nota puede salvar una vida. Y cada noche, antes de apagar la luz, miro una vez más ese papel y murmuro, como una oración, gracias, pequeña, me salvaste la vida. Una mañana de marzo, cuando los lirios empezaban a florecer a lo largo del sendero que bordea el lago, Fátima Navarro vino a visitarme. Mantenía su paso firme y el cabello recogido, pero en sus ojos brillaba una luz más suave que la de antaño. La luz de quien ha atravesado tormentas y todavía cree en la justicia. Traía un maletín de cuero. Dentro estaba la sentencia oficial del Tribunal Superior. Don Manuel, dijo colocando el expediente sobre la mesa de madera que yo había pulido el día anterior. La justicia tarda, pero llega. Sonreí, bebí un sorbo de café caliente y respondí. Y cuando llega, ya no duele tanto, leyó en voz alta. David Ramírez y Esteban Herrera, condenados a 23 años de prisión sin derecho a libertad anticipada. Cada palabra salió de su boca como una piedra cayendo al fondo de un barranco. Redonda, definitiva. No sentí satisfacción. Solo una quietud profunda, como si una puerta que había permanecido entreabierta por demasiado tiempo, finalmente se cerrara con llave, dejando atrás un pasado al que ya no necesitaba volver. Camila apareció corriendo, con una bandeja de pan dulce recién horneado. Había crecido. Su voz era más grave, sus ojos más luminosos. Cuando escuchó a Fátima leer la sentencia, solo asintió y me miró. ¿Ahora sí se acabó, abuelo? Le sonreí. Sí, hija, ya podemos vivir sin miedo. Por la tarde, Fátima se marchó. Antes de subir al coche, se volvió y me tomó la mano. Usted me enseñó algo, don Manuel. Me dijo que a veces la dignidad puede más que la justicia. Solo asentí. Ella no sabía que fue precisamente su fuerza, junto con el valor de Camila, lo que me devolvió la parte de mí que creía perdida. Esa noche me senté en el porche. El agua albufera relucía bajo la luna. Pequeños peces saltaban en la superficie dejando ondas suaves. A lo lejos, las luces del pueblo se reflejaban en el agua como hilos dorados. El viento acariciaba el aire,
trayendo el aroma de la madera y del pan dulce que aún flotaba en la casa. Camila se sentó a mi lado, con su cuaderno de bocetos. Estaba dibujando la luna, con la mirada concentrada. De pronto dejó el lápiz, me miró y dijo en voz baja, ¿sabes algo, abuelo? No fue suerte, fue amor. No respondí de inmediato. La observé. Su cabello castaño, sus ojos llenos de la misma luz que una vez me salvó en aquella noche de lluvia. Sentí un calor subir por la espalda, como si la mano de Isabel me tocara desde el más allá, junto a su voz susurrando, «Te lo dije, Manuel. El amor siempre salva». Sonreí y cerré los ojos. El murmullo del agua, el roce del lápiz de Camila sobre el papel, el canto lejano de la noche, todo sonaba como una melodía suave, familiar. Ya no me sentía el hombre humillado, olvidado, apartado de su propia mesa. Era alguien que se había levantado, no con rabia, sino con dignidad y amor, cosas que nadie puede arrebatarte. Entre la brisa, creí oír el crujido leve de la madera en el taller, el sonido vivo de algo que alguna vez toqué, creé, perdí y finalmente recuperé. Y cuando la noche se hizo más profunda, abrí los ojos, miré la superficie inmóvil del lago y susurré, cerrando con ello todo un libro de mi vida. A veces, la vida te da señales en voz baja, solo hay que saber escucharlas. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y compartir tu historia en los comentarios. Tu voz también importa.